Mateo 26. Me siguen del 1 al 13. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, porque para que no se alborote, o para que no haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bien, una vez más vamos a repetir el versículo de memoria. Allí, si se fijaron en las hojas, como comenzamos marzo, cambiamos el texto de memoria. Así que por última vez vamos a repetir Mateo 25, versículo 13, dice 1, 2, 3: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien. Muy bien. El rey que no tiene precio. Vamos a ver. No sé si usted alguna vez, no sé si usted es fanático de comprar perfumes. Si compra perfume, se pone mucho perfume. Y no sé tampoco cuánto es lo más que ha gastado en un perfume. Una vez yo creo que yo compré un perfume, creo que me costó $80, $90. Lo pagué de 5 en 5. No se sabían, pero el perfume más caro, o uno de los perfumes más caros, vale más de $200,000. Hoy día vale más de $200,000. Uno de ellos es el perfume Open Prima de Bulgari. Dice que se presenta en una ánfora de cristal de Murano con láminas de oro y 25 quilates de diamantes, y cuesta más de $200, ¿no? Lo que me llama la atención de este perfume es que este perfume decía el artículo que se puede ver, pero no se puede oler. No se puede oler ese perfume. Cuesta más de $200,000, pero no se puede oler. Nada más está allí para que lo vean. Imagínense, alguien se rocía un perfume y se pone $1,000. ¿No? ¿Usted qué haría si pudiera comprar un perfume de $200,000? ¿Se lo pondría? Malgastaría en unos meses $200,000. ¿No? Se puede ver, pero no se puede oler este perfume, porque si se rocía se pierde mucho dinero. Pero como ustedes ya leyeron, vamos a ver una mujer que sí derramó un perfume bien costoso. Quizás algunos
hoy día también le importaría gastar ese perfume, pero a esta mujer no. Vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver cómo podemos ampliar esto. Es la verdad. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, se refiere a todo lo que había dicho acerca de su venida y del fin del mundo. Y me llama la atención que sus discípulos no hicieron más preguntas. ¿Vieron? Los discípulos no hicieron más preguntas. Parece ser que los discípulos se conformaron con la respuesta que Jesús les dio. Y Jesús había acabado de responder su pregunta. La pregunta de los discípulos. ¿Tuvieran más preguntas o no tuvieran más preguntas? Eso era todo lo que Jesús iba a decir. Jesús no iba a decir nada más en cuanto a su venida y a el fin del mundo. Eso era todo. Eso era todo. Ahí estaba la respuesta con que los discípulos tendrían que conformarse. No más preguntas, no más respuesta de Jesús. Y nosotros también, como discípulos de Jesús, tenemos que también conformarnos con la verdad que se nos ha revelado en cuanto a su venida y al fin del mundo. Otra vez, eso, ahí está gran parte de todo lo que Dios quiso que nosotros supiéramos acerca del fin del mundo y su venida. Ahí está en la palabra de Dios. No está en Hollywood. En Hollywood no está en las películas que hagan, por más sensacionales que sean, por más efectos especiales que tengan, y por más Óscares que ganen esas películas. Allí no está la verdad en cuanto al fin del mundo y en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús. Está aquí revelada en esta palabra de Dios. Y como yo decía en la semana, eso es todo lo que Dios quiere que sepamos, ¿no? Prepárate, ese sería un buen resumen: prepárate para la boda, trabaja para el reino, sirve a su iglesia. Ahí está. Prepárate para la boda, trabaja para el reino, sirve a su iglesia. Ahí está. Si nosotros le vamos a preguntar a Jesús, ¿cuál es? O a la palabra de Dios, o a Dios, dinos el fin, ¿cómo será el fin del mundo? Dinos cómo será tu venida. Esa es la respuesta que Él nos va a dar. Prepárate para la boda, trabaja para el reino y sirve a mi iglesia. Ahí está. Esa es la respuesta. Jesús no va a complacernos, o Jesús no va a satisfacer nuestro sensacionalismo, ¿no? Si eres un discípulo de Jesús, entonces estos mandamientos serán parte de tu vida. Satisfacerán tu vida. Prepárate para la boda, trabaja para el reino y sirve a su iglesia. Jesús, Dios, no va a satisfacer el sensacionalismo de nadie. De nadie. Ahí está lo importante que tienes que saber con respecto a su segunda venida y al fin del mundo. Acabo ya de decir esto y ahora entonces cambia el tema cuando dice, entonces dijo a sus discípulos: saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 2 días. Estamos todavía a martes para nosotros, quizás sea martes en la noche para nosotros, no 2 días, o más bien ya terminando el martes, ¿no? Recuerden que para los judíos el día siguiente comenzaba desde las 6 de la tarde, ¿no? Entonces todavía estamos a martes. Ahora en el siguiente versículo vamos a pasar a miércoles. Pero saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. ¿Saben lo que es la Pascua, no? La Pascua es esa celebración de los judíos que Dios instituyó para que el pueblo de Israel conmemorara la salida de Egipto, la libertad de la esclavitud de Egipto, y fuera a servirle al desierto. Ese día es conocido como la Pascua. La palabra Pascua quiere decir pasar sobre. Eso es lo que quiere decir la palabra Pascua, pasar sobre. Y eso tiene muy claro. Es así porque recuerden que el ángel de Jehová, ¿se acuerdan? El ángel de Jehová, el de la muerte, iba a pasar
por todo Egipto, y aquellas casas que tuvieran la sangre del cordero, el ángel pasaba por encima y no hacía nada. Pero las casas que no tenían la sangre del cordero, entonces el ángel se quedaba allí y mataba al primogénito. Por eso entonces que Pascua significa pasar sobre. Esa es la celebración que hacían el pueblo de Israel una vez al año. Y Jesús dice que dentro de 2 días será la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús está anunciando que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo va a morir en esta fiesta, la Pascua. Es importante porque recuerden que la celebración, cuando Dios estableció esta celebración en el pueblo de Israel, hace miles de años atrás, había que matar a un cordero para salvar al pueblo de Israel. En este momento entonces iba a suceder lo mismo, pero el cordero ahora es Cristo, el cordero perfecto. El cordero perfecto iba a morir para salvar a su pueblo. El cordero, el animal que se mató en ese entonces, era un tipo, era una sombra, prefiguraba el acontecimiento que ahora iba a suceder. El verdadero cordero. Jesús, el verdadero cordero. Y fíjense, Jesús no solamente dice que va a morir, sino que Él está también anunciando y declarando, enseñando la forma en que va a morir. ¿Cómo morirá? Crucificado. Esta es, una vez más vemos la soberanía de Jesús en cuanto a su muerte. No solamente dice que va a morir, también dice que cuál va a ser su forma de morir, la crucifixión. Bueno, vamos a dejar los detalles de la crucifixión para después, para más adelante. Vamos a ver eso, ¿no? Pero lo que quiero que vean ahora mismo es la relación que hay entre lo que Jesús está diciendo y lo que dijo anteriormente. Lo que Jesús acabó de decir es que Él vendría en su gloria, ¿se acuerdan? Y se iba a sentar en su trono de gloria a juzgar. Él va a venir un día como realmente es, con su reino, con su gloria, para traer juicio a todas las naciones, y todo el mundo va a ver su magnificencia, su gloria, su esplendor, su reino, que Él es el Rey por todos los siglos de los siglos de los siglos. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar a eso, el Rey tendría que morir. El Rey tendría que morir. Alguien dijo, mientras que las maravillosas predicciones acerca de su futura gloria sonaban aún en los oídos de sus discípulos, les participó a estos una vez más que sus sufrimientos se le esperaban. Les recordó que era menester que muriera como ofrenda del pecado antes de que dominase como rey, que era preciso que hiciera expiación en la cruz antes de que se ciñese la corona. Antes que el Hijo del Hombre venga en la más grande gloria, el Hijo del Hombre tenía que pasar por la más grande humillación. Antes que el Hijo del Hombre viniera en la más grande gloria, tendría que pasar por la más grande humillación. La muerte de cruz, crucificado. Jesús sabe cuándo va a morir. Jesús sabe cómo va a morir. Él está anunciando, le está revelando su plan a sus discípulos. Jesús no está diciendo que puede ser que ocurra tal cosa. No, Él está anunciando cuál es su plan. Su plan. Este es el plan. El Hijo del Hombre va a morir
en estas fiestas, en esta semana, en la Pascua. Él es soberano y Él es quien tiene todo bajo control. Todo en su plan, todo en su plan. Ese es Jesús, ese es Jesús. Estamos viendo que hasta el último momento, hasta ahora, hasta en los últimos momentos de su vida, y cada vez más que se acerca a su final, Él sigue teniendo el control, Él sigue teniendo un plan. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Ahora sí, según muchos historiadores, estamos a miércoles. Quizás sea miércoles para nosotros martes en la noche, ¿no? El sumo sacerdote, el más alto rango de los sacerdotes. Ahí estaban, fíjense, los líderes religiosos, los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo. Todos los líderes religiosos estaban allí. Los amantes de la ley de Dios, los hombres supuestamente más piadosos y ejemplos de la comunidad. Ellos no se reunieron para ver cómo podían amar más a su prójimo. No se reunieron para buscar formas de poder enseñar más la ley de Dios a los pobres y a los necesitados o a los ignorantes. No se reunieron para eso. Se reunieron para darle muerte al rey. Estos líderes habían hecho caso omiso de las palabras de Jesús. Bueno, una vez más ha quedado demostrada su ceguera y la sordera de estos líderes religiosos a las verdades divinas, a las verdades de Dios. Ciegos y sordos a las verdades de Jesús, a los mandamientos de Jesús, a las verdades divinas del reino de Dios. Hasta el final quedó demostrada su condición espiritual. Sordos y ciegos a la verdad de Dios. Esos son los líderes religiosos, esos son los escribas, inclusive también los fariseos. Escribas y fariseos. La religiosidad. Cuando alguien hace caso omiso a las verdades de Jesús, a los mandamientos de Jesús, si tú haces caso omiso a las verdades de Jesús, a los mandamientos de Jesús, entonces te estás comportando como un escriba, como un religioso, como un fariseo. Esa es la verdad. Hay tantas cosas, hay tantas actitudes que vemos a lo largo de la palabra de Dios que nos muestran cómo es un religioso, cómo es un escriba, cómo es un fariseo. No solamente un fariseo o un escriba era alguien hipócrita. Hay muchas más actitudes que la Biblia nos enseña y que nosotros podemos caer en esa misma actitud. Y esta es una de ellas. Cuando no hacemos casos a los llamados de Dios a través de sus mandamientos, a través de sus verdades, y hoy día en la palabra de Dios. Vamos a actuar contrariamente a la voluntad de Dios. Y dice el versículo 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Fíjense, no solamente arrestarlo, había que matarlo. Ellos no se reunieron para para arrestar a Jesús y para hacerle un juicio, para ver qué tan cierto era lo que decía Jesús. No, ellos se reunieron para arrestar a Jesús y para matarlo. Ese era el propósito. Ellos no querían averiguar nada de Jesús, solamente querían arrestarlo para matarlo. Con engaño, por supuesto. Ellos no pudieron hacer nada, ¿se acuerdan?
repetidamente buscaron algo que Jesús decía en contra de Moisés o en contra de los romanos para arrestarlo. Pero como no pudieron hacer nada, Jesús no cayó en sus trampas. Las palabras de Jesús siempre fueron palabras fieles de sabiduría divina. Como no pudieron hacer nada para atraparlo, para meterlo preso, entonces iban a arrestarlo con trampa y con engaño. Así como Daniel, ¿se acuerdan? Que no pudieron tampoco buscar nada en cómo poner a Daniel en contra del rey, sino que tuvieron que inventar, calumniar. Esta era la única forma en que ellos podían arrestar a Jesús, a través de calumnias, de mentiras, para arrestarlo y matarlo. El inocente. Jesús iba a ser culpado de un crimen que nunca cometió. El inocente iba a morir. Y bueno, cuando no sabes qué hacer con Jesús, el siguiente paso es matar a Jesús. Cuando no sabes qué hacer con Jesús, el siguiente paso es matarlo, ¿no? Cuando no te gusta lo que Jesús enseña, el siguiente paso es matar a Jesús. Querían matar a Jesús, número uno, por sus enseñanzas. Querían matar a Jesús también, sobre todo, porque no aceptaban a Jesús como el Mesías. No aceptaban como el Mesías. Ese Jesús no era el Mesías que ellos estaban buscando. Ese no es el Mesías que estaban buscando. Ellos esperaban otro tipo de Mesías, y Jesús no llenaba los requisitos de ellos como Mesías, como Salvador. Así que había que matarlo. Y eso sucede en las vidas de toda persona, de todo hombre, toda mujer, todo joven que no quiere aceptar las enseñanzas de Jesús, que no quiere aceptar el señorío de Jesús sobre su vida. Lo que hacemos es rechazarlo, descartarlo, buscar a ver cómo nos podemos deshacer de él, ya sea directamente o indirectamente. Hacemos eso. El hombre natural hace eso. Nacemos con esa inclinación. Está en nosotros, es parte de es nuestro pecado. Rechazar a Dios, rechazar a su Hijo, rechazar a nuestro Salvador. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. No les convenía. No les convenía. Y fíjense, ellos eran líderes religiosos, y un disturbio de esa magnitud les traería problemas con las autoridades romanas, con el gobierno romano. Estaba en peligro su liderazgo y sus posiciones. Ni siquiera era por respeto a Dios, ni siquiera era por devoción a Dios, ni siquiera era eso. Era porque peligraba sus posiciones de autoridad y de liderazgo. Ellos sabían que si el pueblo se alborotaba, entonces estaba en peligro su posición y su autoridad. Así que no querían que fuera durante la fiesta. Pero ustedes recuerdan que leímos anteriormente, hace unos minutos, que Jesús dijo que ¿cuándo iba a morir? En la Pascua. Jesús murió en la Pascua, ¿no? Ellos no querían que fuera durante la Pascua, pero Jesús, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús no estaba en las manos del hombre, sino en las manos de Dios. Ese era el plan de Dios, y nada ni nadie iba a estorbar el plan de Dios. Jesús iba a morir en la Pascua. Jesús tenía que morir en la Pascua. Ya vimos por qué.
Los judíos no estaban en control de ese evento, de ese acto. Ellos no estaban en ese control, ¿no? Los judíos, los líderes religiosos no estaban en control de esto. Era Jesús quien estaba en control. Ese era su plan. No. La muerte de Jesús no fue planeada por el ser humano, ni estaba en sus manos. Aquellos no tenían el control. Pero aunque ellos no tenían el control de eso, sino que era Dios, de igual forma, en este evento, en esta actitud, revelaba el corazón de estos hombres, su orgullo y su egoísmo. Su orgullo y su egoísmo. Para ellos, la muerte de Jesús no significaba más que volver a tener el protagonismo en el pueblo como los únicos líderes religiosos admirados por ellos. Jesús estorbaba a su protagonismo en el escenario. Ellos querían ser los únicos admirados, los únicos maestros de la ley de Dios admirados por el pueblo. Nadie más podía ocupar ese lugar, solamente ellos. Así que matarlo era la única opción. Claro, ¿no? O soy yo o es Jesús. O soy yo o es Jesús. O es Jesús o soy yo, pero los dos no podemos. Así es que esa es la condición de nuestro corazón. La verdadera condición de nuestro corazón, ¿no es así? O es Jesús o soy yo. O soy yo o es Jesús, pero los dos no podemos. Los dos no podemos protagonizar. Entonces dice el versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Ahora, quiero que aclarar esta parte aquí. Juan, en el Evangelio de Juan, dice que faltando 6 días para la Pascua, entonces Jesús llega a Betania y esta mujer le derrama su perfume en su cabeza y sus pies. Juan dice que faltando 6 días. Acabamos de leer al principio de Mateo 26 que Jesús dice que faltaban 2 días para la Pascua y sigue a continuación este relato. En el Evangelio de Juan dice que faltaban 6 días para la Pascua y a continuación narra este relato. Amén. ¿Quién tiene la razón? ¿Juan o Mateo? ¿Faltaban 6 días o faltaban 2 días? Bien. Recordarán que en otras ocasiones Mateo hace lo mismo. Mateo no cuenta la historia de Jesús de una manera cronológica. Mateo a veces salta eventos o incluye eventos, como el de la higuera. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la higuera? Que Mateo no está interesado. Recuerden que Mateo quiere que sus amigos, compatriotas, vean a Cristo Jesús como el Rey. Así que más que todo él está interesado en demostrar eso y no tanto en la cronología de los eventos de Jesús. Hay una razón de por qué Mateo vuelve atrás en el tiempo y entonces narra este evento. Parece ser que el Evangelio de Juan es más cronológico en ese sentido. Mateo no le interesa mucho narrar evento tras evento, seguidos. A Juan sí, pero a Mateo no. Porque Mateo quiere, como dijo alguien, Mateo no está interesado en la cronología de Jesús, de la vida de Jesús, sino más bien en la vida como Mesías. Y es por eso que Mateo entonces incluye este evento aquí para mostrar, él quiere conectar lo que los líderes religiosos estaban diciendo con su muerte y lo que este relato entonces nos va a enseñar con respecto a su muerte. Por eso que los
los conecta, los narra juntos, y vamos a ver qué es lo que quiere enseñar Mateo aquí con respecto a eso. Jesús estaba en Betania, uno de los lugares favoritos de Jesús, porque ahí también tenía amigos. Y Juan nos dice que ahí estaba también Marta, María y Lázaro. También estaban allí, en esa cena. Simón, en la casa de Simón el leproso. Claro que Simón ya no estaba leproso, sino que era un ex leproso, porque los leprosos no podían estar junto con las personas, ¿no? Ustedes recordarán, no podían estar juntos, así que este Simón, conocido como el leproso, más bien era un ex leproso. Solamente Jesús lo había sanado y ya entonces había invitado a Jesús a comer con sus discípulos, y estaban aquí en esta cena. Estaba entonces un ex leproso, y bueno, también como estaba Lázaro también ahí, también estaba un ex muerto, que casi era lo mismo, ¿no? Casi es lo mismo, casi lo mismo. Jesús les dio vida a los dos. Jesús les dio vida a los dos, tanto al leproso como al muerto Lázaro. Algunos quieren matar a Jesús, otros quieren comer con Jesús. Estos dos hombres específicamente, ¿no? Que Jesús había salvado, Jesús le había devuelto la vida, ahora podían comer con Jesús. Porque a los que Jesús salva, no solamente Jesús salva, sino que también Él, más bien tú puedes comer con Él, ¿no? Y la comida habla de intimidad. Así que no solamente Jesús te salva, sino que también tú puedes comer con Jesús. Tienes intimidad con Él. Y también podemos aprender aquí que si tú no estás comiendo con Jesús, entonces estás tratando de matar a Jesús. Uno de dos. Si tú no estás comiendo con Él, entonces estás tratando de matar a Jesús, de cómo deshacerte de Él. Si tú no estás comiendo con Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si tú no tienes intimidad con Él, entonces ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O eres, ahí está. Ahí vemos esto, o eres amigo de Jesús o eres enemigo de Jesús. O eres amigo de Jesús o eres enemigo de Jesús. Pero no hay, otra vez, no hay intermedio. Si no estás comiendo con Jesús, entonces tú estás tratando de matar a Jesús. Tratando de deshacerte de Él. Pero qué maravilloso es que nosotros, los salvados por Él, podemos comer con Él. Podemos tener intimidad con Él. Y eso es lo que hace, esa es la vida de un discípulo. Todo aquel que es salvado con Él tiene intimidad con Él. Toda aquella persona que Él salvó tiene intimidad con Jesús. Si tú no tienes intimidad con Jesús es porque tú no has sido salvado por Él. Vino a Él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Él, estando sentado a la mesa. Vino a Él. En otros evangelios, en Juan, podemos ver que esta mujer era María quien hizo esto. Hay un evento parecido en Lucas 7, vamos a buscarlo, 36 al 50, en donde Jesús le perdona los pecados a esta mujer, ¿se acuerdan? No es el mismo evento en Lucas 7, 36 al 50, ese es otro evento. Aquí entonces esta mujer derrama un vaso de alabastro, o sea, un frasco de madera, algunas versiones dicen mármol, madera bien fina,
Dice que derrama con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo derramó sobre la cabeza de él. Perfume de gran precio, o sea, muy costoso. Muy costoso. No tan solo era caro, sino que era muy caro este perfume. Era muy caro. El perfume era costoso. Según el Evangelio de Marcos, Judas lo valoró en 300 denarios. ¿No es algo de sorprendernos? Parece que Judas ya tenía... sacaba la cuenta rápido, ¿no? Con los números, hacía números rápidos. Y apenas vio el frasco dijo, esto vale 300 denarios. Recuerden que un denario era el salario de un día, ¿no? O sea que más o menos era el salario entonces de un año. De un año. Claro, aquí podemos ver que María, de alguna manera, tenía los recursos para poder comprarse un tal perfume, ¿no? No se dice si el propósito de ella era, al comprar este perfume, era derramarlo cuando viera a Jesús. No se nos dice eso. Pero al parecer, ella vio que era un buen momento para usar ese perfume allí con Jesús. Juan dice que fueron los pies. Acá se nos dice que fue la cabeza. Bueno, más adelante Jesús va a decir, mi cuerpo. Todo su cuerpo. Parece que los evangelios se enfocaron en dos partes diferentes. Pero tenemos que recordar que esto era algo cultural, ¿no? Cuando llegaba un viajero, alguien, llegaba a la casa, a un invitado, la gente lo que hacía era ayudarle a refrescarle, a que se refrescara, ¿no? Entonces le untaba la cabeza y también le lavaba los pies. Recuerden que allá no había, en ese tiempo no había zapatillas como ahora o zapatos, no sandalias. Así que era un gesto de cortesía, ¿no? Poder servir a tus invitados, ¿no? Lavándose los pies, calientes, sucios, ¿no? De caminar, y también refrescándole la cabeza. Y para eso habían entonces ungüentos refrescantes para eso. Ungüentos, aceites, pomadas, algún tipo de líquido, ¿no? Para ayudar a tu invitado a sentirse más cómodo, ¿no? Eso era algo cultural, eso se hacía, eso era algo normal. Lo particular aquí y lo sorprendente es que María lo hizo con un perfume bien caro. Eso es lo único inusual aquí, que lo hizo con su perfume bien caro. A María no le importó derramarlo en Jesús. De hecho, no vio mejor ocasión para usarlo que en Jesús. De seguro María se hubiera arrepentido toda su vida si no lo hubiera derramado en Jesús. Ella vio que ese era el momento perfecto para usar ese perfume. El momento perfecto y la persona perfecta para hacerlo. Y era algo lógico, ¿no? Que una mujer lo hiciera, porque sería raro que un hombre tratara de ponerle perfume a Jesús. Pero ella vio que este era el momento indicado y la persona indicada para eso, ¿no? Ella amaba a Jesús, ella amaba a Jesús más que ese perfume. María amaba a Jesús más que ese perfume. Para ella Jesús tenía mucho más valor que ese perfume. Esa era una manifestación de su amor, quizás la manifestación más grande que ella podía dar a Jesús. ¿Saben qué sucedía? Que Jesús valía más. Jesús valía más. Jesús vale más. Jesús vale más. Por eso ella podía, sin ningún remordimiento, sin pensarlo dos veces, poder derramar en Jesús ese perfume. Porque Jesús valía más.
Al ver esto, dice el 8, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Dice el 9, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Se enojaron. Creo que Juan, para tener una idea más clara de por qué ellos se enojaron, para poder entender la actitud de los discípulos de por qué se enojaron, ¿no? Porque quizás alguien puede pensar, ¿pero por qué se enojaron? Quizás a lo más podía causar risa o asombro, pero ¿por qué se enojaron? Juan dice que fue Judas quien comenzó a decir esto, comenzó a manipular la situación. Fue Judas. Fue el que comenzó a decir esto. Al leer esto, entonces podemos darnos cuenta por qué se enojaron el resto de los discípulos. De seguro Judas había manipulado la situación. Él disfrazó, porque dice Juan, ahí en el relato de Juan, dice que él quería más bien tomar de esa supuesta venta. Él vio que podía tomar dinero para sí mismo. Así que él disfrazó su verdadera razón de estar enojado con la caridad, con la aparente caridad. Posiblemente pensó que al vender el perfume, ya que él lo vendería porque él era el tesorero, él era el que lo vendería, se quedaría con una comisión de la venta. Ellos dijeron, o Judas dijo, qué bueno que hayas, o podemos pensar, ¿no? Qué bueno que hayas ungido al maestro con perfume, pero ¿no crees que hubiera sido mejor que lo hubieras vendido, que lo hubiéramos vendido para ayudar a los pobres? El maestro no necesita eso. Una mejor idea hubiera sido, qué barbaridad, María, has despreciado una buena oportunidad para ayudar a los pobres. Tantos necesitados que hay. Hay tantos pobres necesitados, hay tanta gente necesitada. Claro, ¿quién no hubiera estado de acuerdo con Judas? ¿No es así? Ellos no sabían lo que estaba pasando. Es Jesús quien les va a enseñar entonces qué es lo que está pasando y por qué entonces María actuó bien y no mal. Qué desperdicio, pensaron ellos. Qué desperdicio. Los discípulos llegaron a pensar que era algo totalmente innecesario lo que hizo María. Por eso lo vieron como un desperdicio. Claro, María no lo vio así como un desperdicio. De seguro pensaban que Jesús estaría de acuerdo con ellos. Pero los discípulos prefirieron criticar a María en vez de entender a María. Pero tenemos que recordar, lo que a los discípulos se les olvidó es que nada de lo que hagamos para Jesús, nada, ninguna muestra de adoración, ninguna manifestación de gratitud, de adoración, nada es un desperdicio, nada. Sí, en ese momento quizás los pobres necesitaban o había gente necesitada que se podía ayudar, sí. Pero aún así, ninguna manifestación de adoración a Dios, nada de lo que tú hagas por Jesús es un desperdicio, nada, absolutamente nada. Tenemos que recordar que este acto fue único y particular. Esta mujer ungió a Jesús como un anticipo, como vamos a ver ahora, ¿no? Como un anticipo de su muerte, anunciando su muerte. Así que, ungir a Jesús o ayudar a los necesitados. ¿Ungir a Jesús o ayudar a los necesitados? ¿Cuál era la decisión correcta? ¿Qué había que hacer? ¿Ungir a Jesús? ¿No? Pensó María. Nada que entregues a Jesús es un desperdicio.
Tu vida no será un desperdicio, tu tiempo no será un desperdicio, tu adoración no será un desperdicio, tu gratitud no será un desperdicio, nada que digamos a Jesús será un desperdicio. Será siempre una muestra de adoración, de gratitud y de amor, todo lo que hagamos por Él y para Él. Los discípulos no podían entender, o se les había olvidado esto, no podían ver lo que Jesús, lo que Jesús le va a enseñar a continuación. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Ha hecho conmigo una buena obra. Como les dije, esta mujer, este acto era único y particular de ella. Jesús le dice: esta mujer ha hecho, quizás en ese momento entregárselo a los pobres hubiera sido una obra mala. Por lo que vamos a ver que Jesús nos dice ahora, ¿no? Dice Jesús: porque siempre, versículo 11, tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Claro, Jesús no está diciendo que no se debe ayudar a los más necesitados. Hay un momento para eso. Pero en este momento, la prioridad era hacer lo que María hizo. Debemos siempre ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo que está más necesitado. Pero en este momento, María actuó correctamente. Claro, los discípulos no sabían lo que estaba sucediendo. Entonces Jesús explica, 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Como dije, este fue un acto único y particular. Ni siquiera María sabía lo que estaba haciendo, sino que fue dirigida por Dios en la soberanía de Dios. Entonces María hace esto y Jesús explica lo que significa ese acto. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Estaba pensando, imagínense lo que son padres, ¿no? Imagínense que llegue su hijo. Bueno, ustedes saben, ¿no?, que a los muertos se le pone perfume, ¿no? para que opaque el mal olor. Entonces, imagínense que llegue su hijo y le comience a echar perfume más tarde. Y usted, oh hijo, qué bueno, me compré un perfume. ¿Por qué lo estás haciendo? No es mi cumpleaños. No, papá, es que te vas a morir, así que para que huelas bien, ¿no? Algo totalmente inusual, ¿no? Fue descabellado. Pero Jesús dice que eso era lo que estaba haciendo María. Estaba anticipando lo que iba a suceder con Jesús 2 días después, cuando muriera y fuera sepultado. El perfume de su muerte. La muerte de Jesús fue y será el acto más costoso de la historia y de la eternidad. El perfume de su muerte. Jesús ya había anunciado su muerte en otras ocasiones, pero este acto era como un testimonio extra sobre la muerte de Él. Ahí estaba. Entonces, por supuesto, los discípulos, nos podemos imaginar mudos ahora, reflexionando y viendo, escuchando la palabra de Jesús y pensando que cada vez más se acerca su muerte. ¿Qué valía más entonces? ¿Qué vale más entonces? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Saben, nosotros
Nosotros, si hay algo una de las cosas que nosotros podemos aprender aquí, recordando que la muerte de Jesús es esencial en el Evangelio. Somos llamados primeramente a predicar el Evangelio. Somos primeramente llamados a anunciar su muerte, que Jesús murió por pecadores. Esa es nuestra tarea principal, anunciar la muerte de Jesús, que murió por pecadores. La tarea de la iglesia no es ayudar, nuestra tarea no es ayudar a que el mundo sea un lugar mejor. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea no es ayudar a que Pacora sea un lugar mejor. Ayudar a que Pacora sea un lugar con buenas personas. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea como iglesia no es ver que no haya ningún pobre, ningún necesitado en esta comunidad o en el mundo. Esa no es la tarea de la iglesia. Esa no es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es predicar el Evangelio, la muerte de Jesús, que Él murió por pecadores. Esa es nuestra tarea principal. Y no debemos desviarnos, no debemos olvidarnos de eso. No debemos olvidarnos de nuestra misión principal. Nuestra misión principal no es que no haya necesitados en este lugar o en el mundo. Muchas iglesias se desvían creyendo y pensando que esa es la misión de la iglesia. Esa no es nuestra misión. Primero, la más grande necesidad del hombre, sea rico o sea pobre, es escuchar que Jesús murió por pecadores. La necesidad más grande del hombre es espiritual, no es material. Donde vayamos. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Otra vez, este fue un acto particular y único. Nadie más puede hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso. Nadie más puede hacer lo que esta mujer hizo. Fue un acto único y particular. Ungió a Jesús antes de morir para anunciar su muerte. Una muerte de gran precio. Una muerte invaluable. Una muerte única. Una muerte que no tiene precio. Eso nosotros no lo podemos hacer. Y esta mujer tuvo este gran privilegio. ¿Saben cuántas? Juan dice que Jesús hizo tantas cosas que no se escribieron. Pero las que se han escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, ¿se acuerdan? Y entonces hubo tantas cosas que no se escribieron que Jesús hizo, pero esta sí se escribió. Y Jesús dice que que el acto de esta mujer iba a quedar para recordar lo que ella hizo en todas partes, al mismo tiempo que se predica el evangelio, la buena noticia de salvación. Ese es un privilegio único. Ese es un privilegio único. El de poder ungir a Jesús antes de morir. Pero saben, el privilegio lo tiene ella, no el evangelio. Ahí dice. El privilegio lo tiene ella, no el evangelio. Ella va a tener el privilegio de poder acompañar el evangelio. Lo que ella hizo iba a acompañar el evangelio. El privilegio era de ella, no del evangelio. Es así siempre. El privilegio es de nosotros. El privilegio es de nosotros.
Nosotros no podemos ungir, como dije, el cuerpo de Jesús, físico de Jesús, ¿no? Pero sí podemos anunciar el evangelio de la salvación, sí podemos anunciar su muerte, sí podemos con nuestros actos, sí nuestros actos de adoración, de gratitud, pueden acompañar la predicación del evangelio. Eso sí podemos hacer. Eso sí podemos hacer. Tenemos ese privilegio. Ese es el gran privilegio que se nos ha dado a nosotros. Acompañar con toda nuestra vida el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras aquí en este mundo sea predicado. Qué privilegio más grande. A Jesús, ¿se acuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos: no se alegren por las señales que hicieron? Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y nosotros debemos recordar eso siempre. Esa debe ser nuestra motivación. Claro, tampoco fue la motivación de María, que su acto quedara escrito. Ella no quería, ese no era su propósito, ¿no? Pero nosotros, igual, tampoco nosotros, pero nosotros tenemos que recordar, y esa debe ser nuestra motivación, que debemos acompañar al evangelio con todo lo que somos, porque nuestro nombre también está escrito en el libro de la vida, ¿no? Y ese es